Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mis amadores de la costura. El día de hoy te quiero mostrar a realizar los patrones a medida de esta linda blusa que lleva manga fruncida y detalles muy lindos. Es una blusa que no lleva pinza, así que es muy cómoda y fácil de hacer. Hoy te muestro entonces el paso a paso de los patrones a medida. Y necesitarás estos materiales para crear los patrones. Y también para trazar el patrón de hoy necesitarás las siguientes medidas ya tomadas con anticipación. Si aún no sabes tomarte las medidas, ya yo aquí en el canal de costura subí un video tutorial donde te explico cómo tomarte las medidas a ti misma. De esta manera podrás realizar todos los patrones y diseños de este canal de costura. Comencemos con el patrón delantero. Muy bien, para comenzar vas a buscar un papel, así como este, preferiblemente papel bond, que es un papel que tú puedes trazar y puedes ver del otro lado, o sea, es un poquito transparente. Y lo que vas a hacer es ubicarlo así al doblez, y como estoy haciendo yo, de esta manera, y tú puedes comenzar directamente desde el ángulo del papel, pero yo hice aquí un trazo como un margen para comenzar a trazar a partir de él. Y la primera medida que vamos a marcar va a ser la medida de talle delantero, desde arriba hacia abajo, pero la medida de talle delantero que tú te hayas tomado le vas a restar 2 centímetros. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, tu talle delantero es 45 centímetros, entonces en vez de marcar 45 centímetros vas a marcar 43 centímetros. Es el ejemplo que voy a utilizar en este caso, ¿no? Entonces, desde arriba hacia abajo, el talle delantero lo voy a marcar restándole 2 centímetros, en mi caso 43 centímetros. Y ahora hacia adentro tú vas a marcar la medida del contorno de busto, pero es la medida del contorno de busto dividido entre 4, ¿ok? Es decir, la cuarta parte del contorno de busto. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo fácil para que así lo tengas en mente. Supongamos que tu contorno de busto es 92 centímetros. Lo divides entre 4 y te da 23 centímetros. A esa medida tú le vas a agregar 1 centímetro, ¿ok? A tu medida personal, supongamos nuevamente 92 centímetros. Lo vas a dividir entre 4 porque estamos haciendo la mitad de la blusa en esta parte, el patrón de la parte delantera. Le vas a agregar 1 centímetro, no de aumento de costura, sino para aumentar aquí en el costado y quede más anchita la blusa, quede un poquito más holgada. Va a quedar un poquito así, ¿ok? Entonces le vas a aumentar a la cuarta parte de contorno de busto 1 centímetro, ¿ok? Y traza una línea con esa medida ayudándote con la escuadra. Cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Aquí abajo, esta línea la tracé con esa medida, ayudándome con la escuadra, y aquí arriba también voy a marcar exactamente la misma medida de la cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Y luego vas a trazar una línea aquí uniendo esas dos marcas que realizaste, esos dos trazos, para formar un rectángulo. Ok, ahora, desde este ángulo del papel, desde esta línea que yo tracé como margen, vamos a aplicar hacia adentro lo que es la medida del ancho de cuello y hacia abajo el largo de cuello. ¿Y cómo vamos a calcular estas medidas? Bueno, vas a buscar tu calculadora y vas a medir todo tu contorno de cuello, todo el recorrido del contorno de cuello, y lo vas a dividir entre 6. Por ejemplo, 37 entre 6... a mí me da 6.1. Esa sería la medida de ancho de cuello que voy a marcar desde esta línea hacia adentro. Entonces me voy a ayudar con la regla y voy a marcar en mi caso 6.1. La medida de tu contorno de cuello entre 6. Y el largo de cuello simplemente le vas a agregar 1 centímetro a esa medida que te dio de el contorno de cuello dividido entre 6. ¿Ok? Le vas a agregar simplemente 1 centímetro para el largo de contorno de cuello, y puedes entrar 1 centímetro o medio centímetro aquí y después trazar lo que es la línea curva para lo que es el contorno de cuello base. Te puedes ayudar con esta regla curva francesa
que si aún no la tienes puedes comprarla o simplemente también puedes descargar un PDF que te dejo en la descripción de este video, donde puedes descargar lo que es el recorrido, o sea, el molde, y lo puedes pegar en un material resistente. Y también tienes tu regla curva francesa que te puede ayudar a trazar el contorno de cuello, sisa, costado, esas curvas para que te queden bien definidas, ¿ok? Puedes utilizarla. Entonces yo la voy a utilizar aquí para trazar entonces esta curva del contorno de cuello base. Muy bien, ahora desde aquí hacia adentro vamos a aplicar la medida de mitad de ancho de espalda, ¿ok? La medida de ancho de espalda, la mitad. Pero en este caso, a la medida de mitad de ancho de espalda le voy a restar 1 centímetro para este patrón o este molde, porque quiero que la manga me quede un poquitico más arriba, es decir, un poquito montada al hombro. Cuando tú te tomes la medida de ancho de espalda, entonces de hombro a hombro, esa medida desde la saliente ósea de ambas partes del hombro, vas a buscar la mitad y le vas a restar luego 1 centímetro para que el frunce entonces quede montado en el hombro un poquito. Para que no te compliques, te lo voy a explicar con la calculadora. Por ejemplo, supongamos un ejemplo que te voy a dar, 37 centímetros, vas a buscar la mitad, es decir, entre 2, y a esta medida le vas a restar 1 centímetro, ¿ok? Por ejemplo, 18.5 le voy a restar menos 1 es igual a 17.5. Esa sería la medida que yo voy a marcar en el patrón para este modelo de blusa. Ok, luego de marcar esta medida, ahora hacia abajo vamos a aplicar la medida de mitad de ancho de espalda más 3 centímetros para caída de hombro. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. 37 centímetros lo vas a dividir entre 2 y da 18.5. A esta medida entonces yo tendría que agregarle 3 centímetros. Y esta sería la medida que yo marcaría en el patrón. Recuerda que tú te tienes que tomar tus propias medidas de ancho de espalda. Ahora lo voy a aplicar aquí y aquí también, ¿ok? Esa medida de mitad de ancho de espalda más 3 centímetros para caída de hombro. Hago una marca aquí y también voy a hacer otra marca por aquí para luego trazar una línea de esta manera. Y después de trazar esta línea, esta misma medida la vamos a aplicar aquí también y vamos a hacer una marca para luego trazar una línea guiándonos por estas marcas de esta manera. Vamos a trazar entonces una línea aquí y en esta línea hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros y hacemos nuevamente una marca. Ahora vamos a trazar una línea desde el contorno de cuello hacia esos 3 centímetros que bajamos y formamos el ancho de hombro. Luego de esta medida acá vamos a buscar la mitad, ¿ok? Vas a buscar la mitad y vas a hacer una marca y luego vas a entrar 1.5 centímetros. Ayúdate con la escuadra para que así puedas entrar exactamente 1.5 centímetros. Trazas esa línea como te estoy mostrando y luego ayudándote con la regla curva francesa vas a trazar una curva suave que vas a pasar desde aquí por esta marca hasta llegar al costado del patrón. Y así te tiene que quedar y listo. Ahora para terminar la modificación en la parte superior y seguir con la transformación, aquí vamos a quitar 1 centímetro que lo vamos a agregar en el patrón trasero. Es decir, vamos a hacer un traslado de hombro, ¿ok? Para el diseño de esta blusa. Siempre vas a hacer este traslado de hombro de 1 centímetro. Voy a marcarte aquí o escribir aquí menos 1 centímetro para que no se te olvide que es 1 centímetro que vamos a quitar. Y desde aquí hacia abajo vamos a aplicar la medida de altura de cadera. Y hacemos una marca. Luego hacia adentro vamos a aplicar la medida de la cuarta parte del contorno de cadera más 1 centímetro de holgura. Te voy a dar un ejemplo.
para que así se te haga fácil calcularlo. Supongamos que tu contorno de cadera es 96 centímetros. 96 entre 4 sería 24 a la cuarta parte, más 1 centímetro de holgura sería 25 a marcar. En esta línea de aquí marcaríamos 25 centímetros y abajo también. Entonces voy a marcar 25 aquí y con la escuadra, para que me quede derechito, voy a marcar 25 también aquí abajo. Trazo una línea y luego voy a trazar otra línea para formar un rectángulo en esta parte de aquí abajo, uniendo esas dos medidas de 25 centímetros en mi caso. Recuerda que tú te tienes que tomar tus propias medidas. Perfecto. Ahora, desde arriba, desde el principio del patrón hacia abajo, vas a aplicar la medida de largo de blusa y haces una marca. Y vas a medir cuánto te resta en esta partecita y vas a restarlo también aquí en el costado y vas a hacer una marca. Luego vas a trazar una línea de esta forma y después de esta línea hacia abajo vas a aplicar los 2 centímetros que tú le restaste al talle delantero. Los 2 centímetros los vas a marcar aquí de esta manera y ayudándote con la regla curva francesa vas a trazar una curva hacia el costado. De esta manera como te estoy mostrando a continuación aquí en este video, así. Y a continuación procede a trazar el costado, que vas a trazar una línea desde la sisa hasta el final del largo de la blusa de esta manera. Recto para que así te quede bien holgada la blusa en este caso, en este modelo. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a desdoblar el patrón, pero antes de desdoblarlo, para que así podamos trabajar completamente con toda la parte delantera, tú del otro lado del papel vas a calcar todos los trazos que realizamos. Por eso te mencioné que el papel bond es bueno, porque como es clarito, puedes trazarlo del otro lado. En este caso, como estoy haciendo yo, si ustedes notan, se ve que está el trazo del otro lado. Así vamos a poder trabajar con toda la parte delantera con mayor facilidad y realizar la transformación o el diseño de esta blusa. Muy bien, teniendo así ya trazado el patrón de este lado, ahora voy a desdoblar el papel y te va a quedar así. Luego vas a marcar el centro con líneas entrecortadas. Lo voy a hacer para que así sepas justamente dónde queda el centro también, ¿ok? Hasta el final de la blusa. Y luego a continuación en este ancho de hombro vas a eliminar 4 centímetros y vas a hacer una marca, tanto arriba como abajo de la medida de menos 1 centímetro, el centímetro que vamos a quitar y agregar en el patrón trasero. Ahora vas a buscar tu escuadra y vas a trazar una línea guía hacia abajo que te va a quedar, tiene que quedarte más abajo 1.5 centímetros exactamente de la medida de mitad de sisa, ¿ok? Esta medida tiene que quedarte así, más abajo de la medida de mitad de sisa. Y ahora nos vamos a ir hacia el otro hombro, que vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a quitar 4 centímetros y haces una marca. ¿Ok? Luego, para seguir con la transformación, aquí en esta mitad de sisa hacia abajo vas a bajar 1.5 centímetros y vas a hacer una marca también. Y en el centro del patrón vas a bajar 3 centímetros y vas a hacer también una marca, para que así te concuerde con el recorrido del modelo en la parte delantera. Y ahora, haciendo todas estas marcas, vas a buscar tu regla curva francesa o poco a poco a mano alzada y vas a trazar una curva pasando por esas marquitas, es decir, desde la marca del ancho de hombro, los 3 centímetros que bajamos de escote de cuello, esta línea que trazamos, hasta la sisa, esta marca que hicimos de 1.5 centímetros. Entonces voy a trazar una curva que pase por todos esos puntos o esas marcas.
Y de esta manera estaríamos trazando el escote, el nuevo escote de nuestro modelo. Miren, ya tracé esta curva y luego hacia la sisa voy a trazarlo un poquito más recto. Aquí rediseña. Muy bien, luego de trazar esta curva, el nuevo escote, aquí en este hombro vamos a entrar 3 centímetros y vas a hacer una marca. Y en el costado de esta otra parte vas a bajar 5 centímetros o más. Y con líneas entrecortadas vamos a trazar una curva. Pero lo que vamos a tener presente desde aquí hasta aquí es que esta línea de referencia que trazamos, tú vas a colocar la regla así y vas a hacer una marca aquí, para que tengas presente que la curva tiene que quedar más abajo de esta marca, ¿ok? Yo voy a trazar líneas entrecortadas para formar la curva que le da ese modelo a la blusa en la parte delantera, que vendría siendo otra pieza, ¿ok? Que va incluida en la parte delantera. Y así te tiene que quedar. Luego, en esta línea de referencia hacia adentro vas a entrar 2 centímetros y vas a hacer una marca. Haces esa marca de 2 centímetros hacia adentro y luego con la regla curva francesa te vas a ayudar para trazar una curva desde esa marca hasta el ancho de hombro. De esta manera terminaríamos como tal todo lo que es el escote de la parte delantera, que esta parte vendría siendo una pieza y esta el cuerpo de la blusa, la segunda pieza, más el modelo de la parte delantera. Ahora voy a especificar el patrón, la dirección de la tela, que es importante que lo tengas en cuenta, dependiendo también de la tela que vayas a utilizar, el estampado, todo eso es importante que marques el hilo o la dirección del hilo de la tela. Aquí también lo voy a marcar en esta pieza y en la pieza número 1 como tal de la blusa. También voy a escribir D, que significa parte delantera, en todas las piezas del patrón para especificar, y voy a escribir por 1 porque es una sola pieza que voy a cortar en la parte delantera. Voy a también a marcarlo con el resaltador para que así sepas por dónde tenemos que cortar, quitando el centímetro que voy a trasladar y voy a marcar en el patrón trasero. Voy a marcar aquí el escote de la blusa, el nuevo escote. Y bueno, voy a marcar también por aquí la sisa, todo. Voy a especificar también que esta es la pieza número 1 y la pieza número 2, que también lleva el diseño en la parte delantera. Perfecto, ahora voy a cortar los patrones. Después de cortar la pieza número 1 y la pieza número 2, vas a buscar nuevamente un papel bond y vas a copiar la parte superior del patrón, el modelo con la curva que lleva esa parte delantera de la blusa. Si te está gustando el trazo de estos patrones súper lindos para crear esta linda blusa a medida, no olvides suscribirte al canal para que así te puedas enterar de nuevos videos tutoriales que voy a subir cada semana. Y para adelantarte el próximo video vamos a llevar estos patrones a la tela y no olvides especificar también esta pieza con la dirección del hilo de la tela, que vas a cortar una sola pieza y que es de la parte delantera. Muy bien, ahora pasemos a trazar la parte trasera de la blusa y nos vamos a colocar el papel bond al doblez. Desde arriba hacia abajo vamos a aplicar la medida de talle delantero menos 2 centímetros. Hacemos una marca
Y hacia adentro vamos a aplicar la cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro como hicimos en el patrón delantero. Te vas a ayudar con una escuadra, vas a trazar una línea con esa medida y esta misma medida la vamos a aplicar arriba en esta línea que hice como margen como en el patrón delantero. Luego vas a trazar una línea para formar un rectángulo también aquí en este patrón. Aquí en este ángulo del patrón hacia adentro vas a aplicar la medida de ancho de cuello base, la misma medida que marcaste al inicio en el patrón delantero. Y como largo de cuello base, tú vas a marcar aquí hacia abajo 1.5 centímetros, entras como 1 centímetro y luego traza una curva suave que puede ser a mano alzada o también con la regla curva. Perfecto. Luego hacia adentro, de esta línea hacia adentro vas a aplicar la misma medida de mitad de ancho de espalda menos 1 centímetro, misma medida que trazaste en el patrón delantero. Mitad de ancho de espalda menos 1 centímetro y haces una marca. Y hacia abajo en esta línea y aquí vas a marcar la medida de mitad de ancho de espalda más 3 centímetros para caída de hombro, como hiciste en el patrón delantero. Realiza una marca aquí y una de este lado y luego traza una línea guía que te va a servir para trazar muy bien la curva de la sisa. Ok, esta misma medida de aquí la vamos a aplicar también en esta línea como hicimos también en el patrón delantero. Haces una marca y luego traza una línea para unir estos dos puntos. Luego, desde arriba hacia abajo, vas a marcar 3 centímetros para caída de hombro y luego vas a trazar una línea desde el ancho de cuello base hacia esos 3 centímetros que marcaste. Y luego vas a buscar la mitad de esta línea para marcar la mitad de la curva de la sisa que vamos a trazar. Y aquí vamos a entrar 1 centímetro, no 1.5, 1 centímetro y luego vamos a trazar una curva suave pasando por todos estos puntos de esta manera como te estoy mostrando. Ok, ahora aquí en el hombro hacia arriba vas a trazar 1 centímetro en este lado y también de este lado para luego trazar otra línea y unir estos dos trazos y así agregar 1 centímetro al ancho de hombro de la parte trasera, que fue el centímetro que quitamos en la parte delantera. Luego haz una marca de 4 centímetros que le vas a quitar al cuello base, como hicimos en el patrón delantero, y también hacia arriba vas a quitar esos 4 centímetros. Te puedes ayudar con la escuadra para que te quede derechito y rediseña el cuello base. Es decir, con la regla curva vas a trazar de nuevo una curva para formar el cuello, el nuevo cuello con este escote. Así de esta manera, aquí rediseña la curva y listo, ya tenemos nuestro cuello, nuestro nuevo cuello en la parte trasera del patrón. Luego hacia abajo vas a aplicar la medida de altura de cadera y realiza una marca con esa medida. Ahora hacia adentro vas a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro como en el patrón delantero, tanto aquí como aquí abajo, ayudándote con la escuadra trazando una línea con esa medida. Y después traza otra línea aquí para así cerrar y formar un rectángulo. Luego, desde arriba hacia abajo vas a aplicar la misma medida del largo de la blusa y verifica aquí que te dé exactamente lo mismo que en el patrón delantero y luego marca en el costado y traza una línea con esa medida. Aquí sí no vamos a bajar 2 centímetros y luego realizar una curva suave, sino que lo vamos a dejar así y vamos a trazar una línea desde la sisa hasta el final de la blusa para formar el costado. Y así ya terminaríamos el patrón de la parte trasera. Ahora con la escuadra voy a trazar una flecha para indicar la dirección del hilo de la tela. También voy a escribir por 1 porque es una sola pieza y que es la parte trasera. También voy a trazar XXX, que significa que esta pieza la vamos a llevar al doblez de la tela.
Ahora te lo voy a marcar con resaltador para que así sepas por dónde tienes que cortar esta pieza. Luego que realices ambos patrones, verifica que el ancho de hombro te concuerde, si no, corrige para que así tenga el mismo ancho y a la hora de cortar no vayas a tener problemas. Perfecto. Dicho esto, ahora voy a cortar el patrón. Y terminado el molde posterior o el patrón de la parte trasera de la blusa, ahora vamos con la manga. Para la manga vas a buscar otro papel bond y lo vas a colocar al doblez, de esta forma, ¿ok? En este caso voy a empezar directamente desde el ángulo del papel, así doblado el papel bond de esta manera. Y de arriba hacia abajo vas a aplicar la medida del largo de la manga. En este caso, como es manga corta, yo lo hice de un largo de 25 centímetros. Luego, hacia adentro, desde esta marca, vas a utilizar la escuadra y vas a marcar la medida de mitad de contorno de brazo, pero que te quede un poquitico holgado. O sea, como no es una tela que estira, no tiene que ser la medida ajustada al brazo, sino que quede un poquito holgada, ¿ok? Y traza esa medida, la mitad del contorno de brazo. Muy bien, ahora desde arriba hacia abajo vas a aplicar la medida de copa, o sea, el alto de la copa de la manga. ¿Qué es lo que vas a hacer? De la medida del contorno de busto, tú le vas a sumar 4 centímetros. Esta es la medida con la cual vas a trabajar y lo vas a dividir entre 10. El resultado va a ser el alto de la copa, ¿ok? En mi caso son 100 porque era 96 más 4 centímetros. 4 centímetros porque es el aumento que le dejamos de holgura a la blusa. Entonces vas a marcar la altura de copa y hacia adentro vas a trazar una línea con la medida que vas a sacar a continuación. Vas a buscar el patrón delantero y el patrón trasero o posterior de la blusa y con el centímetro vas a medir el recorrido. Con el centímetro levantadito, ¿ok? Así de esta manera vas a medir todo lo que es el recorrido de la parte trasera y de la parte delantera. Ya cuando tengas ambas medidas, lo vas a anotar, esa medida que te da. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la calculadora vas a marcar esas medidas. Por ejemplo, en la parte trasera del patrón me da 23 centímetros más 22 de la parte delantera. Lo sumo y me da 45.3. Lo divido entre 2 y el resultado le vas a restar 0.5. Y esta es la medida que vas a trabajar para trazar el patrón de la manga. Y así te concuerde la manga con la sisa de la blusa. En este caso, en este modelo, vas a utilizar la escuadra y vas a trazar una línea con la medida que te dé de este cálculo que acabamos de realizar, ¿ok? En tu patrón lo tienes que hacer. Este es un ejemplo. Entonces trazas una línea con esa medida y luego vas a trazar otra línea así como te estoy mostrando. Desde el inicio del patrón de manga hacia el costado, así. Y ahora vas a trazar otra línea para cerrar el costado de la manga desde la copa hacia lo que es la mitad de contorno de brazo. Luego busca la mitad de esta línea y haz una marca con la mitad de esta línea. Y luego vas a buscar la mitad de este lado y también vas a hacer una marca y la mitad del otro lado. Y también haz una marquita. Y después aquí entra 1.5 o 1 centímetro, haz una marca. Y hacia abajo de esta marquita baja 1.5 y luego 1 centímetro, ¿ok? Para la parte trasera. Y de este lado sube 1 centímetro y haz una marca. Y aquí entra 1 centímetro o 1.5. Y luego, ayudándote con estas marcas que realizaste, vas a realizar una curva primeramente
para la parte superior de la copa de la manga de esta forma, así hasta llegar al centro, y luego vas a realizar una que dé hacia la marquita que hiciste de 1.5 centímetros que bajaste hasta el centímetro que entraste aquí en el costado, y vas a realizar otra curva hacia la marca que bajaste 1 centímetro hacia el centímetro que entraste, ¿ok? Aquí rediseña en la punta de la copa y listo, tenemos el patrón base. Luego vas a agregar 2 centímetros para aumento de costura en la terminación de la manga y vas a trazar una línea ayudándote con la escuadra para que te quede bien derechita de 2 centímetros. Ahora, teniendo el patrón así de esta manera, luego lo que vas a hacer es trazar una línea desde esta marquita hacia el centro de la terminación de la copa de la manga, así como te estoy mostrando, porque también vamos a cortar por aquí. Muy bien, teniéndolo así, ahora voy a cortar esta línea que son los 2 centímetros que dejamos para aumento de costura y luego la vas a doblar hacia adentro, como te estoy mostrando, para luego cortar el costado. Cortas el costado y te vas a ir a cortar la copa de la manga, la parte de arriba. Primero la parte trasera de la copa de la manga y te vas a ir por la curva, esta que está por aquí arriba, así. Y así te tiene que quedar. Ahora lo que vas a hacer es copiar del otro lado el mismo trazo que realizaste. Voy a trazar aquí esta línea, también voy a trazar esta línea que trazamos, la marca de la mitad de la sisa y también lo que es el aumento de costura y la terminación del contorno de la mitad del brazo. También voy a trazar el centro de la manga porque es importante para poder realizar la modificación a la manga. Voy a marcar mucho mejor para que se vea lo que es la mitad de la sisa y voy a cortar la parte que falta de la curva de la parte delantera de la copa de la manga. Luego, teniéndolo así el patrón, lo vas a doblar de nuevo para poder cortar en la parte de la copa de la manga. ¿Qué vas a hacer? Vas a doblarlo así y luego vas a cortar por esta línea llegando hacia el costado, pero vas a dejar un espacio sin cortar si tú quieres, ¿ok? Aquí en esta partecita. Ya te voy a decir por qué si tú quieres, más adelante. Luego vas a cortar esta línea, pero desde aquí, desde la copa de la manga hacia acá. Y aquí sí no vas a cortar completamente, vas a dejar un espacio sin cortar. Luego vas a abrir de esta manera y vas a cortar la línea del centro, esta parte de aquí de la copa de la manga, pero sin llegar al final, así. Y luego vas a ampliar lo que tú quieras para frunce y para que la copa te quede más alta en otro papel. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar entonces otro papel y vas a trazar una línea de referencia central al papel que estés utilizando. En este caso estoy utilizando papel crack para que se vea la diferencia, ¿no? Lo que estamos haciendo, la transformación. Vas a buscar el patrón y lo vas a ubicar en el centro de esta línea, la parte central del patrón de la manga, o sea, la línea de la manga te tiene que cuadrar con la línea del nuevo papel que estás utilizando. Estoy utilizando papel crack para que se vea la transformación que estamos realizando y vas a subir los centímetros que tú quieras aquí en el centro, por ejemplo 3 centímetros, y si tú quieres puedes cortar los costados para que así amplíes un poquitico más y te quede más fruncida la copa de la manga en esta partecita de arriba que también tendrías que ampliar, ¿ok? Yo voy a hacer eso, voy a cortar aquí el costado para que así me quede un poquito más arriba la copa, aquí y aquí también, pero solo un poquito, ¿ok? Y vas a subir en los costados medio centímetro o máximo 1 centímetro, ¿ok? Y vas a ampliar esta parte superior que tendría que quedar fruncida y la copa te va a quedar más alta, ¿ok? Puedes subir 4, 3 centímetros, 5 centímetros, lo que tú quieras, ¿ok? Miren cómo quedaría si fuera así.
y a los lados, los costados máximo 1 centímetro de separación. Yo subí 5.5 centímetros en el centro de la copa de la manga. Luego lo pegué al papel y rediseñé la copa de la manga. Y luego corté la manga con esta ampliación o esta transformación que queda muy linda en esta blusa que vamos a realizar en un próximo video tutorial, porque todos estos patrones lo vamos a pasar a la tela. Te voy a indicar cómo pasar estos patrones a la tela, cómo cortar la tela, los aumentos de costura, todo eso, y ir a la máquina de coser. No olvides especificar el patrón, parte delantera y parte trasera, y aquí en la copa de la manga marca la parte delantera 1 centímetro hacia adentro, porque allí es que vamos a coser la parte de la sisa de la parte delantera de la blusa, ¿ok? Por el traslado de 1 centímetro que realizamos. Y así, mis amadores de la costura, también terminamos el trazo del patrón de la manga fruncida. Aquí te muestro todos los patrones que realizamos paso a paso, que te van a servir, como ya te mencioné, en el próximo video tutorial. Lo único que tendrías que hacer es verificar que el costado te concuerde. Si no te concuerda, corrige para que así te quede muy bien esta blusa sencilla que no lleva pinza. Y mis amadores de la costura, nuevamente espero que te haya gustado este video tutorial. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, un lindo comentario, decirme qué te pareció, y aquí te dejo algunas fotos para que veas lo que vamos a realizar en el próximo video tutorial. Gracias por ver todo el video y espero que te sea muy útil.